Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a todas y a todos a otra edición aquí del blog Amanecer, que como hemos estado bastante activados en las últimas semanas, hemos tenido pues bastante proyectos como Pensando en Voz Alta con, Microdiálogos en Amistad, varios conversatorios, presentaciones de libros y ahora pues podemos tener un poquito de tiempo para recuperar esta, digamos, línea de videos que también subimos en torno a reseñas de libros que vamos leyendo y que queremos compartir. La sesión de hoy, ¿no? La vamos a dedicar a un libro bastante especial, ¿no? Que llegó recientemente desde España y que se titula Más allá del narcisismo espiritual, ¿no? Que es este librito de Maribel Rodríguez. Maribel es una doctora en medicina, es médica de psiquiatría y psicoterapeuta también. Actualmente es directora de la cátedra Edith Stein en el CITES, es decir, en la Universidad de la Mística, donde fue mi profesora, ¿no? Donde yo estudié el máster en Mística y Ciencias Humanas allá en Ávila y ella me dio clases y por eso es que, vaya, la sigo en redes sociales y a partir de allí es que me enteré que Maribel iba a publicar un libro sobre el tema del narcisismo espiritual. Se me hizo, sin lugar a dudas, un tema bastante pertinente y de muchísima actualidad y por lo tanto urgente a debatir dentro del ámbito de las espiritualidades o las religiones. Es por eso que en cuanto vi que el libro estaba listo, recién salido del horno, pues hicimos lo posible por conseguirlo. Por supuesto, en este momento está un poco complicado de conseguir debido a que su publicación en Europa dificulta, sobre todo ahorita en estos momentos de la pandemia, que viaje con rapidez a México. Sin embargo, o América Latina, se los recomiendo totalmente. Es por lo tanto nuevito, acaba de salir en la editorial Desclés de Browser, ¿no? Siempre he sido bastante malo para pronunciar esta editorial, pero tiene textos buenísimos. Está en la editoría, en la colección Caminos y el prólogo y así como toda la colección Caminos de esta editorial está a cargo de Francisco Javier Sancho Fermín, que es un fraile carmelita descalzo, director de la Universidad de la Mística, quien también fue mi profesor allá. Entonces, pues a continuación, ¿no? Simplemente les voy, como en todas las reseñas que ofrecemos, regalar quizás una breve semblanza, unas pocas palabras en torno a mi lectura, mis opiniones y un poco de qué va este librito, el cual recomiendo totalmente, ¿no? Como saben, no hacemos reseñas de libros que no recomendamos y dentro, pues de todo, la verdad es que este es muy recomendable. Es un libro, para empezar, diría, de divulgación, como la misma autora lo pone, lo deja en claro. Es decir, que en este texto ustedes no van a encontrar, por decirlo así, la pesadez del lenguaje de un texto puramente académico, sobre todo en estos temas donde Maribel sé que ella perfectamente podría hacerlo. Ella se ha interesado desde hace muchos años por estudiar la relación entre espiritualidad y el ámbito de la psicología, ¿no? El trabajo en esos ámbitos con las personas y tejer estos puentes entre la espiritualidad, la mística, la religión y los temas, digamos, psicológicos, psiquiátricos. En ese sentido, ella tiene una amplia experiencia y es de allí que le viene pues esta motivación por escribir este libro, pero yo creo que es de mucho agradecerle que su texto no es justamente un texto de especialistas o eruditos, sino que creo que básicamente cualquier persona podría leerlo y sacar mucho provecho de él. Es además, por lo tanto, un libro bastante breve, ¿no? Son 174 páginas las que tiene escritas y lo cierto es que se lee de una manera muy ligera. El objetivo principal, ¿no? Del libro Más allá del narcisismo espiritual es acercarnos a un fenómeno que, cabe decir, no está muy estudiado hoy en día. Cada vez vemos más, ¿no? En las noticias, lo que antes quizás se abrió la caja de Pandora, ¿no? Con la Iglesia Católica en los temas de los abusos sexuales y después pues de los autoritarismos de muchos sacerdotes en muchas congregaciones y espacios de la Iglesia Católica.
recientemente pues han abierto casos de muchísimos líderes o grupos espirituales donde se vive justamente lo mismo, ¿no? Desmitificando esta noción de que es un problema de la Iglesia Católica, en realidad es un problema humano, ¿no? Y particularmente dentro del mundo espiritual sucede en todas las tradiciones espirituales y religiosas, no solamente en las instituciones, digamos, clásicas de las grandes religiones, sino también de las nuevas corrientes espirituales, donde incluso muchas veces se da mucho más, ¿no? Entonces, pues Maribel, ¿no? Nos está ofreciendo aquí un texto donde creo que básicamente hay dos grandes temas que se están entrecruzando entre sí, o dos grandes problemáticas, por decirlo así, porque son más de dos temas, pero hay dos grandes problemáticas que se entrecruzan, que tienen que ver, pero también tienen su distancia entre ellos. Por un lado está esto que les acabo de decir. Cada vez vemos más en las noticias y escuchamos más de estos fenómenos que lamentablemente suceden, de que en el ámbito espiritual surgen personajes que tienen, que utilizan el medio espiritual de una manera bastante patológica, ¿no? Para justamente ejercer sus abusos, ¿no? Ejercer su sed de ser vistos también, ¿no? Su sed de control, de lucirse, y todo, digamos, una patología. Entonces, lo que aquí nos ofrece Maribel es ofrecernos unos ciertos criterios para reconocer a cuando estamos frente a un narcisista en el ámbito de la espiritualidad y la religión, para podernos proteger, para poder ubicar y ahora sí como que alejarnos de estas manipulaciones que suelen acontecer. Por otro lado, también está muy presente y les digo, tiene que ver, se entrecruzan, pero también son cosas distintas según nos lo plantea Maribel. No que sean cosas distintas, sino que podemos abordarlo a otro nivel, el mismo fenómeno del narcisismo espiritual, cuando hablamos, digamos, de esta de la potencia narcisista que todas y todos llevamos dentro, tanto como personas en general, pero también como practicantes de cualquier espiritualidad. Es decir, se nos puede colar. Y creo que un peligro al entender, al pensar el narcisismo espiritual, sería pensar que solamente acontece en casos bastante graves, ¿no? Como los de los abusos sexuales a menores o cualquier tipo de cosas, ¿no? Sino que lo cierto es que, si bien es cierto que eso es de lo más grueso y difícil de asumir y de trabajar, también es verdad que esto del narcisismo espiritual se nos cuela a todas y a todos en algún momento de nuestro proceso espiritual. Y entonces la invitación que nos hace Maribel y la ayuda que aquí nos brinda es que también nos ofrece criterios para distinguirlo, saber cómo trabajarlo, asumirlo, también con paz y cariño, tanto hacia nosotras y nosotros mismos como las otras personas que lo pueden vivir. Entonces les voy a comentar un poquito cómo sucede esto o cuáles son, digamos, algunos de los capítulos y de temas que aquí se van a trabajar. Como ustedes saben, pues estas reseñas simplemente pretenden ser una pequeña saboreada, ¿no? Del libro, no para contarlo de una manera exhaustiva, sino que es meramente un comentario para animarles a ustedes a que vayan directamente al texto. Bueno, como les digo, cuenta con un prólogo de Francisco Javier Sancho Fermín, el cual es muy recomendable, pero ya justo va a entrar y aquí eh, hay, son 5 capítulos, incluyendo la conclusión, pero yo dividiría el libro básicamente en 3 partes. La primera parte nos ofrece Maribel una aproximación al narcisismo en general, el fenómeno del narcisismo, no exclusivamente en el ámbito espiritual, sino qué es eso de ser narcisista o qué es eso del narcisismo. La segunda parte ya sería justamente cómo se manifiesta de manera particular el narcisismo en el ámbito de la espiritualidad. ¿Cuál sería su nota característica que lo distinguiría, o no que lo distinguiría, sino que le da como, o sea, cómo se desenvuelve el narcisismo en el ámbito de la espiritualidad y las religiones, ¿no? Y finalmente, la tercera parte, donde ya aparecen 2 capítulos, incluso la conclusión, ahí yo lo metería en una sola parte, que es cuando ya ella nos ofrece algunos modos de salir adelante
¿no? Ir más allá, sobrevivir al narcisismo espiritual, nos dice ir más allá del narcisismo espiritual, ¿no? Como esta tercera parte que aquí nos presenta Maribel. Entonces, abordando un poquito esto de la primera parte de qué sería el narcisismo, en pocas palabras, por supuesto, no quiero yo aquí, repito, como agotar esta posibilidad que nos da Maribel al leerla, es que básicamente el narcisista es aquella persona que se quedó trabada en algún momento de su vida, de su proceso de desarrollo como persona, justamente por una herida de amor o por una herida de falta de amor, lo cual le detonó esta parálisis, digamos, en su proceso, pero que al mismo tiempo le detonó una personalidad falsa, un ego falso que le hizo desarrollar a su vez un personaje que él se creó como una especie incluso de mecanismo de defensa, pero al mismo tiempo para poder ser amado o ser amada, ¿no? Y bajo ese personaje es que esta persona, el narcisista o la narcisista, es como se presenta ante los demás para que le amen, para que le quieran, ¿no? Y ve a los demás solamente como espejos para verse a sí mismo, a sí misma, y por eso se llama narcisista, porque al final es del Narciso, ¿no? Este mito griego donde pues Narciso se la pasa viendo todo el tiempo su imagen en el espejo. Entonces eso es lo que hace un narcisista. Desarrolla un personaje y utiliza a las demás personas para que rebote esa imagen que él quiere construirse de sí mismo, de sí misma, y fortalecer su identidad con la cual, según él o según ella, se sienten amados y amadas, ¿no? Esto detona a su vez o tiene como consecuencias muchísimas cuestiones negativas, tanto para la persona narcisista como para las demás personas. En primer lugar, porque la persona no desarrolla su propio ser interior, su verdadero yo, por decirlo en estos términos, su verdad interna, sino que se queda trabada en una etapa pues todavía no muy madura, pero a su vez, entonces es algo bastante negativo y dañino para la propia persona, pero también debido a la incapacidad que tiene esta persona para ver realmente a los demás como otros y ver su dignidad en tanto que otros, suele manipularlos y valerse de esos otros, pero porque no los puede ver en realidad, valerse como meras herramientas y meras catapultas, trampolines, para poder justamente fortalecer este personaje, ¿no? Esta ficción. Eso sería básicamente el narcisista, ¿no? Pero ahora, hay de narcisismos a narcisismos, ¿no? Y aquí creo que lo explica muy bien justamente Maribel, porque ante la pregunta, por ejemplo, en el apartado 9 del primer capítulo que se titula ¿Somos todos narcisistas? Pues aquí lo que habría que responder es sí y no. O sea, sí en la medida en que todo mundo tenemos ciertos rasgos o en cierto momento de nuestra vida podemos desarrollar una actitud narcisista muchas veces cuando estamos en un momento de mucha crisis, en una situación límite, en donde pues como mecanismo de defensa o a veces simplemente por depresión o porque cualquier cosa desarrollamos una actitud narcisista, pero no es lo mismo eso a decir que una persona es narcisista ya con un diagnóstico, digamos, clínico sobre el asunto, ¿no? Entonces sí, todos y todas podemos tener actitudes o desenvolvernos en algún momento de nuestra vida por distintas circunstancias de forma narcisista, pero eso no significa que todos seamos narcisistas en el sentido estricto del término. Esto lleva justamente a pensar, uno, que hay distintos grados de narcisismo, ¿no? Unos muy elementales, muy básicos, que pueden incluso pasar desapercibidos, que a veces ni siquiera, como les digo, tienen muchas consecuencias, a veces son en algún momento, incluso a veces pueden desarrollarse en una relación, pero no en todas las relaciones, ¿no? Y hay de ahí para adelante hasta el que ya se podría llamar como el narcisismo patológico o el narcisismo perverso, donde ya son tipos de narcisismo, eh, pues como el nombre lo dice, ¿no? Patológicos, donde ya incluso la propia persona no puede darse cuenta y no puede trabajarlo por sí misma, por sí mismo,
y ahí sí ya sería necesario, nos dice Maribel, por decirlo en estos términos, buscar ayuda de quien sabe trabajar estos temas, porque estas son justamente las personas que suelen hacer más daño a terceros, ¿no? Aquí habría que poner un paréntesis que reconoce la propia autora, pero de mi punto de vista no lo desarrolla lo suficiente y por supuesto no puede hacerlo porque no da el libro para eso, pero es justo como nuestra sociedad da para el narcisismo, ¿no? Da para desarrollar personalidades narcisistas o subjetividades narcisistas. Aquí pienso, por ejemplo, en el propio Freud, ¿no? Que lo va a trabajar, pero que con sus muchas limitaciones, ¿no? De su tiempo y de las limitaciones freudianas. Actualmente hay un pensador que se llama Ansel Jappe, que les recomiendo muchísimo, que en uno de sus libros, que creo que se llama justamente La sociedad autófaga, porque tiene dos, Las aventuras de la mercancía y la otra es La sociedad autófaga, autófaga, perdón, en uno de esos dos, creo que es en el segundo, él desarrolla justamente este tema mucho más desde una perspectiva económica marxista, pero muy, muy potente, de cómo nuestras sociedades eh, crean estas subjetividades, forjan estas subjetividades narcisistas, y ahí yo creo que lo maneja muy bien. Entonces sería muy buen complemento ese estudio de Ansel Yape con este texto de Maribel Rodríguez. Eh, Porque por supuesto, ¿no? Esta sociedad desarrolla y promueve este tipo de personalidades. Habrá otros, como por ejemplo Félix Guattari y Gilles Deleuze, quien hablará más bien de esquizofrenia, ¿no? El antiedipo y cuestiones por el estilo, porque justamente para ellos sería difícil, ¿no? Uno de los problemas de hablar de narcisismo es que justamente está presuponiendo una idea de yo, ¿no? Que hay un yo, y ya los términos que incluso la propia Maribel utiliza son problemáticos para otras concepciones, como la budista, por ejemplo, ¿no? Que sería, pues bueno, ¿cómo hablar de narcisismo cuando no podemos hablar realmente de un verdadero yo, porque no hay un yo, ¿no? Todo esto es discutible, pero como les digo, justo lo que crean nuestras sociedades modernas, y claro, en el fondo, Maribel está bebiendo de una tradición cristiana sobre todo, como ella misma también lo hace ver en su momento cuando cita a San Juan de la Cruz, al propio eh, Sancho Fermín y compañía, pues detrás hay una antropología cristiana, ¿no? En donde sí hay sentido hablar de esta diferencia entre el verdadero yo y el falso ego, por utilizar, por ejemplo, una terminología más de Thomas Merton, a quien va a citar la propia Maribel, o el hombre viejo y el hombre nuevo, por utilizar la terminología del propio Juan de la Cruz. Bueno, entonces respondiendo ya un poquito en la primera parte, que yo les digo que es mi división, ¿no? El primer capítulo, primera parte, ¿a qué sería el narcisismo? En el segundo capítulo, que para mí sería una segunda parte, nos habla ya del narcisismo espiritual, ¿no? Nos habla del narcisismo espiritual en distintas tradiciones, por ejemplo, en el cristianismo, en el budismo y en el propio islam, ¿no? Que van a reconocer básicamente todas las tradiciones que no le van a llamar como tal narcisismo espiritual, porque eso ya es una terminología más moderna, pero sí que le pueden llamar de otros términos como los que ya hemos citado, ¿no? Como el falso ego, el falso yo, como el nafs, ¿no? En terminología sufí, ¿no? El budismo, ¿no? Esta identidad falsa que tenemos ante esta percepción de ilusorio, ¿no? Ante el mundo y la realidad. Todo eso, pues las tradiciones espirituales lo van a trabajar, ¿no? Entonces no es nada, digamos, novedoso, pero sí que Maribel lo plantea de una manera como muy clara y muy, digamos, al punto, al clavo. Eh, hay una parte que a mí se me hace fundamental y que me hubiera encantado que Maribel nos pudiera regalar, quizás en posteriores momentos, una aproximación más intensa al respecto, más profunda, sobre cómo se relaciona esta espiritualidad del bienestar, ¿no? Este conformismo espiritual, este consumismo espiritual, el Dios a la medida. O sea que claro que aquí lo menciona, de hecho le va a dedicar por lo menos dos apartados, ¿no? Incluso, sí, tres apartados, ¿no? Como tener este ego espiritual, la espiritualidad a la medida, ¿no? E incluso todo el apartado 6 lo va a dedicar a cómo se puede practicar la espiritualidad en un sentido narcisista, ¿no? Con nociones como la selfie espiritual, ¿no? Estos vernos. Entonces creo que esto
vale muchísimo la pena rescatar, como les digo, eh, pero aquí Maribel va jugando, ¿no? Entre estos polos, entre que o sea, a veces parece que se va a ir más por la crítica frente a estos narcisistas que cometen abusos y nos dice cuidado, cuidado con esa gente, pero después también nos dice que también podemos vivir todas y todos sin necesidad de ser unos narcisistas patológicos, también podemos vivir una espiritualidad narcisista cuando vivimos esta espiritualidad a la carta, del consumismo, que solamente queremos el bienestar, él se siente rico y todo es más que nada para fortalecer nuestro ego. Entonces, como en una sociedad, además, como ya vimos, que propicia este tipo de subjetividades, cuando entramos a la vida espiritual, si no tenemos cuidado, muy probablemente la vida espiritual la utilicemos para crearnos este personaje, crearnos esta ficción, solamente para vernos y que los demás nos vean en ese sentido. Es algo, estas partes, esta segunda parte que les digo, es bastante interpelante para todas las personas que de cierta manera vivimos un camino espiritual, porque creo que no hablo solamente por mí mismo, estoy seguro que todas y todos hemos vivido esa tentación y hemos caído en algún momento en ciertos aspectos del narcisismo espiritual que de pronto sentimos que somos más que los demás porque sí practicamos algo, que de pronto pues nos gusta que nos vean porque entonces sí practicamos o tenemos cierta vida espiritual, nos gusta como que eso es parte ya de nuestra identidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está siempre ese gusanito, está siempre ese caminar del hilo a la navaja y creo que es de las partes por lo menos que a mí se me hicieron más valiosas, más interpelantes, sí, pues interpelantes en ese sentido. La tercera parte, que como les digo, se me hace que ya son, para Maribel sería el capítulo 3, 4 y 5, pero que para mí lo pongo en esta tercera parte entendiendo de cómo podemos ir más allá y sobrevivir de este narcisismo espiritual, ¿no? Y nos aborda aquí Maribel en estas dos dimensiones que he venido repitiendo, ¿no? Por un lado, nos ha ofrecido ya muchos criterios, ¿no? Para reconocer a los narcisistas en general y al narcisismo espiritual dentro de nuestros círculos de espiritualidad y cómo pues lo que nos recomienda, pues en buena medida, pues es alejarnos y si hemos sentido que hemos sido dañadas y dañados en esos círculos, pues buscar ayuda porque son esferas y son experiencias que son bastante traumáticas y que puede tener efectos a lo largo de nuestra vida. Pero también nos invita a este sobrevivir al narcisismo espiritual o ir más allá del narcisismo espiritual, incluso dentro de nuestra propia práctica, reconociendo y vigilando cuándo se nos puede colar y también nos ofrece en términos, por ejemplo, ya muy de San Juan de la Cruz, esta noción de la noche oscura, justamente como el proceso mistagógico, diría yo, por medio del cual Dios o todo el proceso espiritual nos va poniendo de frente nuestra realidad. Y aquí va a citar, por ejemplo, a Sancho Fermín, a Javier, cuando él incluso reconoce que el proceso de la noche no es solamente y exclusivamente para que reconozcamos nuestra propia miseria, sino que justamente tiene que dar el siguiente paso a llegar a una madurez más alta espiritual que sería la misericordia de Dios, ¿no? Porque la misericordia de Dios solo se entiende al reconocer nuestra miseria, pero nuestra miseria solamente va a trascender una autoflagelación y una baja autoestima que, por cierto, puede ser utilizada por el narcisista para que lo vean más haciéndose la víctima, porque hay narcisistas víctimas, como bien nos dice aquí Maribel, pero que cuando trascendemos todo eso, pues nos encontramos con la misericordia de Dios que nos salva. Pues bueno, esto es básicamente un pequeño resumen, una pequeña síntesis de este libro, ¿no? Y mis comentarios del libro de Maribel Rodríguez, Más allá del narcisismo espiritual, el cual recomendamos muchísimo. Ojalá lo puedan conseguir, vale muchísimo la pena. Y que por supuesto esperamos aquí en el blog Amanecer que esta sea la excusa para que en un futuro Maribel pueda acompañarnos aquí en el blog haciendo también una presentación, quizás unos comentarios de su propio libro en uno de nuestros eventos que solemos tener aquí en el blog.
pues invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales. Saben que estamos en YouTube, pueden darle like a este video, suscribirse. También estamos en Facebook, pueden también seguir nuestro canal tanto de Facebook, YouTube como nuestro Instagram y demás. Pues bueno, yo soy Elías González y es un gusto estar aquí con ustedes y desde el blog Amanecer les mandamos nuestros mejores deseos. Hasta pronto y bendiciones.